La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemani el 19 de abril del 2023, cuyo título: Veto a la decisión de Biden y anuncio que Omicron XXL es una calamidad global. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, que las bendiciones de Dios y su paz sean con todos los profetas de Dios, sus califas elegidos, así como aquellos que los siguieron obrando bien hasta el día del juicio. En cuanto a después, que sean benditos estos días finales del mes sagrado del Ramadán, para todos los musulmanes sometidos a Dios el Señor de los mundos. Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículos del 36 al 38. Estos son dos versículos consecutivos. Entonces, ¿qué es lo que hizo cambiar a Salomón de opinión en los dos versículos consecutivos anteriores? A pesar de que hubo una diferencia de tiempo entre ellos de unos pocos días. De hecho, les terminaremos de contar la historia con la verdad. Después del regreso del líder de la gran caravana de regalos de vuelta a su pueblo, trayéndoles la respuesta del profeta de Dios Salomón, dijo Dios Todopoderoso: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 37. Entonces, cuando el mensajero líder de la caravana regresó de vuelta a su pueblo, con la respuesta del profeta de Dios Salomón, aquí el pueblo de la reina, los dotados de poder y valor, se enojaron con la respuesta de Salomón, de manera que lo consideraron como un insulto para ellos y una gran humillación, dado que pertenecían a un gran reino y eran fuertes y no eran débiles, puesto que le habían enviado un regalo. Incluso si lo llega a rechazar, esperaban de él al menos una respuesta con palabras amables, a que les hable con sabiduría y buena exhortación, puesto que aún todavía seguían desconociendo su llamada. Pero ellos consideraron que el rey Salomón les había provocado muchísimo con su respuesta, y se enojaron mucho al respecto, puesto que no le habían enviado nada que se pueda considerar como un desafío o una amenaza para que tenga que responder con un cabreo monumental y con unas palabras muy duras e insultantes a sus dignidades, a través de lo que le dijo al mensajero que le había traído los regalos. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 37. Entonces el pueblo de la reina se enfadaron mucho y dijeron: lejos de nosotros está la humillación, muy lejos. Más bien, lucharemos contra el rey Salomón con todo nuestro poder y fuerza. Pero la reina sabia y gentil dijo: les pido que implementen lo que habíamos acordado en caso de que nos iban a enviar de vuelta nuestros regalos, y era a que nos sometamos con Salomón a Dios el Señor de los mundos, puesto que nuestra sumisión no es una sumisión al rey Salomón para que nos tenga que tentar con su respuesta, más bien nuestra sumisión es a Dios el Señor de los mundos, con Salomón, para adorar a Dios, quien nos creó y creó el sol y la luna. Él es el más merecedor de nuestra adoración. En cuanto a mí,
Me he sometido a Dios solo sin que le asocie nada, y la razón de convertirme al Islam no fue el profeta de Dios Salomón, más bien fue ese pájaro que vino a mí antes de traer consigo el mensaje del profeta de Dios Salomón, y me impidió adorar al sol, y se interpuso entre mí y el sol en la ventana del templo, de manera que cada vez que le intentaba asustar para que se apartara, él ni se movía. Luego intenté cambiar de ventana para postrarme ante el sol, pero también, del mismo modo, se interponía entre mí y el sol. Y luego empezaba a emitir sonidos para que entienda que tanto yo como mi pueblo estamos en un claro extravío, debido a nuestra adoración al sol, en vez de Dios, el Señor de los mundos. Así que le consideré como un mensajero de Dios, el Señor de los mundos, antes de que viniera a mí con el mensaje de Salomón. Así que miren al sabio y piadoso pájaro que está en la ventana de la sala del consejo consultivo, mirando y esperando la decisión que vamos a tomar. Y doy testimonio ante la bubilla y ante vosotros de que soy testigo de que no hay más dioses que Dios el único, sin asociado, y me someto con Salomón a Dios el Señor de los mundos. Por lo que los nobles de su pueblo, los miembros del consejo consultivo, se sorprendieron de que el pájaro Abubilla, cuando la escuchó anunciar su sumisión a Dios el Señor de los mundos, ante los nobles congregados, entonces la Abubilla partió volando desde la ventana, y la reina lo vio dirigirse hacia ella, de manera que extendió la palma de su mano, entonces aterrizó en la mano de la reina, e inclinó su cabeza como señal de saludo a la reina, para expresarles tanto a ella como a su pueblo su admiración tras haber anunciado su Islam, su sumisión a Dios ante su pueblo, de manera que su pueblo quedó muy impresionado con los movimientos de este hermoso pájaro. Y la reina dijo: «Someteos a Dios, el Señor de los mundos, y veréis lo que hará para expresaros su felicidad, como lo hizo conmigo antes». Y cuando la ira que les provocó la respuesta del rey Salomón se disipó, a causa de los movimientos de la bubilla, entonces se pusieron de pie para anunciar el cumplimiento de lo que habían acordado con su reina, en caso de que sus regalos les fueran devueltos por parte del rey Salomón, y dijeron: «Oh nuestra querida reina, ¿qué quieres que digamos?». Entonces la reina dijo: «Damos testimonio de que no hay más dioses que Dios el único sin asociado, y nos sometemos con Salomón a Dios el Señor de los mundos, siéndole fieles en la religión por temor a Dios, y no tememos a nadie sino a Dios». Luego los nobles de su pueblo dijeron: «Damos testimonio de que no hay más dioses que Dios el único sin asociado, y nos sometemos con Salomón a Dios el Señor de los mundos, siéndole fieles en la religión por temor a Dios, y no tememos a nadie sino a Dios». Entonces aquí la bubilla salió volando, revolteando sobre sus cabezas, extendiendo sus alas orando a su Señor, mientras daba vueltas en el cielo dentro de la sala del consejo consultivo del reino de Saba. Luego se posó en las manos de cada uno de ellos e inclinó su cabeza para expresarles sus saludos y expresarles también su gran felicidad por la sumisión de todos a Dios el Señor de los mundos. Estaban cogiendo a la bubilla con las manos para besarla, y también ponía su mejilla en la mejilla de cada uno de ellos, para expresarles su gran amor que les tiene a causa de la sumisión de todos a Dios el Señor de los mundos, como si quisiese disculparse con ellos por la respuesta del profeta de Dios Salomón. Más bien, es como si quisiera decirles: «Échenlo en mi cara». Así que la ira que les provocó la respuesta del rey Salomón fue disipada, por lo que repitieron su testimonio con sinceridad de corazón, de manera que se sintieron humildes cuando la fe entró en sus corazones. Entonces la alegría de la bubilla aumentó cuando los vio humillarse ante Dios el Señor de los mundos. Por lo que el pájaro Abubilla comenzó a dar vueltas en el cielo de la sala del consejo consultivo, extendiendo sus alas y emitiendo melodiosos sonidos, para expresarles más de su alegría.
puesto que antes los despreciaba por causa de su adoración al sol, en vez de Dios. Así que no olviden lo que dijo la bubilla antes. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículos del 24 al 26. Y después de que la bubilla terminó su oración de agradecimiento a Dios, en el cielo de la sala del Consejo Consultivo, volando por encima de sus cabezas, aterrizó en las manos de la reina para despedirse, de manera que agachó su cabeza ante ella. Entonces supo que quería partir de vuelta hacia el profeta de Dios Salomón, para anunciarle su sumisión y la de todo su pueblo a Dios el Señor de los mundos. Después le cogió, le besó, le abrazó y le dijo: «Que la paz de Dios sea contigo. Dile al profeta de Dios Salomón que le vendremos siendo sumisos a Dios el Señor de los mundos». Puesto que había notado que él sí entendía su idioma, mientras que ella la suya no. Más bien, se da cuenta de lo que quiere decir y de lo que le hace feliz a través de sus movimientos. Después de eso, voló y dejó a la sala del Consejo Consultivo para partirse en dirección al profeta de Dios Salomón. Solía viajar de forma continua día y noche para llegar al profeta de Dios Salomón antes de que partieran para invadir a la reina de Saba y su pueblo. Entonces llegó al país de Sham y encontró a los ejércitos de Salomón en estado de completa alerta para movilizarse para invadir a la reina de Saba y su pueblo. Y el profeta de Dios Salomón estaba en la sala del Consejo Consultivo, por lo que se aterrizó en las manos del profeta de Dios Salomón y dijo: «Un poco de calma, oh profeta de Dios, no se apresure, puesto que la reina Sabea de Saba y todo su pueblo se sometieron a Dios el Señor de los mundos y dijeron: nos hemos sometido con Salomón a Dios el Señor de los mundos». Entonces Salomón se asombró de lo que escuchó. ¿Cómo es que habían renunciado tan fácilmente a la adoración que sus antepasados practicaban, y luego someterse todos con Salomón a Dios el Señor de los mundos? Así que el profeta de Dios Salomón emitió órdenes a los ejércitos para cancelar los preparativos para la invasión del reino de Saba, y la opinión del profeta de Dios Salomón cambió después de que llegó la bubilla para contarle la historia de lo sucedido. Luego esa es la razón que provocó el cambio en opinión del rey Salomón en los dos versículos sucesivos, que se difieren completamente en la forma de opinar del profeta de Dios Salomón. En el primer versículo opina una cosa, y en el versículo que le sigue otra opinión completamente opuesta. Ya que les habíamos explicado el secreto que hizo cambiar de opinión del rey Salomón, y era la bubilla y su reproche al profeta de Dios Salomón. Así que reflexionad los dos versículos sucesivos. Quizás pueden entender las noticias a través de la lengua del profeta de Dios Salomón, y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículos del 37 al 38. Entonces encontraréis que el pájaro de la bubilla es el que cambió la decisión de Salomón en 180 grados, puesto que no regresó originalmente de vuelta, desde que se fue para entregarles la carta del profeta de Dios Salomón, dado que el profeta de Dios Salomón le ordenó esperar hasta ver lo que le van a responder, dado que la bubilla le había dicho al profeta de Dios Salomón acerca del reino de Saba,
de que a su reina Dios les había dotado de todo, y describió sus ejércitos entrenados y disciplinados, que formaban un equipo militar fuerte y poderoso, caballos de raza y elefantes de combate entrenados. De manera que el profeta de Dios Salomón temió a que ellos lo invadieran por sorpresa primero, como reacción a su mensaje, y por eso el profeta de Dios Salomón ordenó a la bubilla a que se quedara allí esperando hasta ver lo que va a ser su respuesta, y le ordenó a la bubilla que si los veía preparándose para invadir el reino de Sham, a que le traiga la noticia lo antes posible para estar preparado para enfrentarles en combate. Y no encuentro que la bubilla haya ido a decirle a Salomón que la reina de Saba le haya enviado una caravana con un gran regalo. Puesto que la bubilla vio que eso no amenazaba la seguridad del reino del profeta de Dios Salomón, y por eso no fue a decirle al profeta de Dios Salomón nada acerca de la caravana cargada de grandes regalos. Más bien, encuentro en el libro de Dios que había permanecido en el reino de Saba, y no volvió de vuelta al profeta de Dios Salomón, excepto con las buenas nuevas de su sumisión y la de todo su pueblo a Dios el Señor de los mundos. Y ese fue el motivo del cambio de tono en la preparación para el combate, para invadir al reino sabaeán de Saba, a esperarla venir junto con su pueblo, para presentarse como invitados musulmanes honorables, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículos del 37 al 38. Entonces el profeta de Dios Salomón extendió para la reina una alfombra de diamantes cristalinos pulidos, más hermosos y mejor que lo que Dios les había dado a la reina y su pueblo. Pero ese acto del profeta de Dios Salomón hizo que la reina se maravillara de la belleza de la alfombra de diamantes cristalinos pulidos, y a causa de la intensidad del reflejo de la luz del sol en la alfombra, pensó que era agua en el que se refleja la imagen del sol, porque era plana como un espejo. Y eso era porque la bubilla provocó al profeta de Dios Salomón, al descubrir antes la grandeza de su trono. Y se había referido a que el trono de la reina de Saba era más grande que el trono del rey Salomón, hasta que cuando se lo trajeron, había encontrado que no era hecho más que de oro puro, solo que estaba cubierto de diamantes, cosa que le dio más esplendor y belleza, como la belleza del becerro de oro del samaritano, que asombró a los hijos de Israel, siendo uno de sus adornos que Dios ha creado. Y Dios no dotó de conocimiento a los hijos de Israel para crear joyas de diamantes, mientras que sí dotó al samaritano con ese conocimiento como dotó a Carún, con el conocimiento de extraer oro y diamantes, y que éste le había enseñado al samaritano para tentarles, de manera que les hizo un becerro durante la ausencia del profeta de Dios Moisés y los 12 testigos de la visión. Aclaración del traductor. Los 12 testigos de la visión que estuvieron con él en el monte de Sinai a recibir los mandamientos. Y por eso el samaritano les creó un becerro de oro, cuya belleza nunca habían visto antes. Luego el samaritano les dijo: «Este es vuestro Dios y el Dios de Moisés». Y eso fue para deducirles de que fue creado el becerro de oro y con qué tipo de adorno se había hecho, dado que el oro y la plata se encogen cuando se enfrían, a diferencia del vidrio. Si se calienta y luego se expone al frío, se esparce en pedazos muy pequeños, y por eso dijo el profeta de Dios Moisés: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 20,
versículos del 97 al 98. Y volvemos a la historia del profeta de Dios Salomón, que la paz de Dios y sus bendiciones sean con él, y analizamos su sabiduría al traer el trono de la reina de Saba para comprobar si llega a acertar en adivinarlo con el fin de que su fe aumente, o se tentará a sí misma pensando que es un hechicero o un mago que la hace imaginar a su trono, para luego saber si ella es de los que no se guían y niegan los verdaderos milagros de los poderes extraordinarios de Dios sobre la realidad real, con la que Dios apoya a los profetas como una ratificación de sus llamadas. No obstante, el profeta de Dios Salomón supo que ella era verdaderamente una de las que fueron guiadas a su Señor, cuando dijo, como si fuera él mismo, haciéndole un guiño para darle a entender que ella está muy segura de que es su trono mismo, y fue transportado mediante un poder milagroso de Dios. Pero ella no quiere tentar a su pueblo para evitar a que den un paso atrás, después de haberse sometido a Dios y decir, esto no es más que magia evidente. Y por eso pospuso informar a su pueblo de que es su mismísimo trono, hasta que cuando vayan a regresar de vuelta y no encuentren el trono de la reina en la sala del consejo consultivo, a pesar de que el consejo estaba fuertemente construido y cubierto y sus puertas estaban cerradas, y había guardias de vigilancia alrededor de sus puertas, de manera que cuando vayan a regresar no lo van a encontrar. Entonces sabrán que es el mismo que vieron cuando estuvieron de visita como invitados del profeta de Dios Salomón. En cuanto a la reina, supo que era su propio trono y dijo, como si fuera el mismo, haciéndole un guiño de ojos, para darle a entender al profeta de Dios Salomón que es su trono mismo. Y por eso el profeta de Dios Salomón sabía que la reina de Saba es de aquellos a quienes Dios les dio conocimiento y que son guiados, y por eso fuisteis testigos de la consecuencia de la sabiduría en el alma del profeta de Dios Salomón y de su aprobación en sí mismo al conocimiento de la reina de Saba, basándose en su respuesta tras el gesto con el guiño, que se trata de su trono mismo. Y por eso habéis encontrado el reconocimiento en el alma del profeta de Dios Salomón, al reconocer que Dios le dio conocimiento a la reina de Saba de conocer la grandeza de Dios y su poder. Y dijo Dios el Altísimo, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 42. Y lo supo porque sus palabras vinieron acompañadas con un guiño de ojos, de modo que el profeta de Dios Salomón supo que ella logró reconocer a su trono, pero ella no quiso tentar a su pueblo, hasta que cuando vayan a regresar de vuelta y lo verificarán. Y por eso le vino el testimonio de Salomón, de que Dios le dio la luz de la guía, para conocer a Dios, su Señor, y que se había convertido de los que tienen certeza en su fe, a pesar de que el profeta de Dios Salomón no le había enseñado nada todavía. Más bien, supo de que Dios le había dado conocimiento y iluminó su percepción antes de que le viniera como invitada. Y es por eso que el profeta de Dios Salomón dijo que en verdad Dios le dio el conocimiento antes que a ella, y que ya era de los sometidos a Dios el Señor de los mundos. Conclusión. El gran papel en la conversión de la reina de Saba y su pueblo al Islam, a la sumisión a Dios el Señor de los mundos, es la sabiduría del pájaro sabio y fiel, la bubilla. Él es quien la orientó para conocer a Dios. Y es él quien absorbió la ira de su pueblo ante la respuesta del profeta de Dios Salomón, quien les trajo el líder de la caravana enviada cargada con regalos al volver de su misión. Dijo Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán,
capítulo 27, versículo 37. Y que las bendiciones de Dios y su paz sean con esa bubilla creente en Dios el Señor de los mundos, siéndole fiel en su religión y en sus oraciones a Dios el Señor de los mundos, de acuerdo a las palabras de Dios el Altísimo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن وما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, versículo 19. Y de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 24, versículo 41. Oh comunidad de los musulmanes, protéjanse a sí mismos de los severos soldados de Dios del coronavirus, mediante la oración que viene dada en la declaración que les habíamos escrito en la fecha del 26 del mes de Ramadán del año 1441, correspondiente al 19 de mayo del año 2020, que se titula La declaración decisiva y seria sobre la verdad acerca del coronavirus, cuya dirección viene dada aquí abajo. También una cura para los que fueron afligidos por el castigo de Dios mediante el COVID. Así que orad fielmente a Dios con esa súplica, volviendo hacia Él con la sinceridad de vuestros corazones, y sed sinceros con Dios, y Él os sincerará. Y no os burléis, no sea que Dios os rodee asediando con aquello de lo que os burlabais, y sepan que el severo COVID ha cambiado su estratagema para el verano, para pulverizar a quienes le solían llamar gripe estacional de invierno, y por eso invadirá al mundo en verano. Oh presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, quien anunció el fin de la alerta sobre el coronavirus, pero antes ya precedió nuestra fatua para ti en una declaración anterior de que Dios va a aumentar en fuerzas a Omicron y hacerlo intensamente más severo hasta que vayan a declarar que se trata de una calamidad mundial, y que en verdad el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemani no fue de los mentirosos, y que indudablemente Dios va a subyugarles tanto a vosotros como a China, y así también a los hindúes de la India, siendo ellos de los humillados, sin importar cuánto arrogantes son. Juro por Dios, y les vuelvo a jurar por su glorioso nombre, que humillará con ello al orgullo de todos los soberbios altivos. Así que teme a Dios, oh Joe Biden, y sé uno de los agradecidos, y que la paz de Dios sea contigo. Juro por Dios y les vuelvo a jurar por su grandioso nombre, que extenderéis la alfombra roja para recibir al imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemani, el califa de Dios sobre el reino de los mundos, y entre nosotros el tiempo será testigo de ello. Y ya veremos si Nasser Mohammed al-Yemani les fue sincero, o en cambio les fue un charlatán que les toma el pelo. Y el juicio pertenece a Dios, el mejor de los jueces. No tenéis fuerzas para hacerle frente a la guerra coroniana librada por los soldados de Dios, ni tampoco tenéis fuerzas para hacerle frente a la guerra de Dios cósmica. ¿Hasta dónde podría llegar vuestro poder ante el poder de Dios? Gloria a Dios el Grande. De hecho, nunca llegarían a saber que soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi, y que sé de Dios lo que vosotros no saben, hasta que lleguen a leer sobre la serie de declaraciones acerca del secreto del coronavirus, cuyo enlace viene aquí abajo. Y emitimos un veto, con el permiso de Dios, sobre la decisión de la Casa Blanca, y declaramos que el coronavirus Omicron XXL es una calamidad mundial con la orden de Dios. Indudablemente es nuestro ejército el que ciertamente vencerá. Y digo, oh Dios mi Señor, he puesto bajo la custodia de tu merced a todos aquellos que si supieran la verdad la seguirían de entre los mundos, árabes y los no árabes,
y juzga entre mí los que odian la complacencia del misericordioso en sí mismo en los mundos, de entre los árabes y los no árabes, y tú eres el más rápido en ajustar cuentas. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, alabado sea Dios el Señor de los mundos. El califa representante de Dios sobre el reino de los mundos, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.